Buenos días para todos. Entonces, la idea es que, entonces, esta es continuamos entonces con la guía. Ya hoy terminamos esta guía, es la última explicación. Algunos de los que están aquí presentes ya terminaron toda la guía. Entonces, pues los felicito a ellos. Más sin embargo, entonces vamos a hacer pues el video, pues para que quede la evidencia y para que los demás entonces se puedan guiar. Entonces, esta guía es la de gráficos estadísticos, la cual vimos pues cómo se construye un diagrama de barras, cómo se construye un polígono de frecuencias y un pictograma. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar entonces con el diagrama de sectores. ¿Listo? Y básicamente, ¿qué es un diagrama de sectores? Pues sencillamente es un sector o es una parte, es una parte o es un área de la circunferencia o es la circunferencia, la cual está delimitada a través de sectores o espacios, ¿cierto? O áreas delimitadas, las cuales nosotros vamos a determinar dependiendo la cantidad o el porcentaje o el valor que nos dé cada uno de los datos que nosotros hemos tabulado al convertirlos a grados. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una fórmula matemática, la cual pues nosotros nos va a permitir hacer esa conversión a, a grados. En este caso, nosotros, los datos que nosotros necesitamos para poder convertir esos datos a grados y poderlos graficar son los datos de la tercera columna de nuestra tabla de frecuencias. En ese caso sería de la frecuencia relativa. Es decir, cada uno de esos datos, cada uno de esos datos, muchachos, sencillamente son los datos que están en decimales. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos tres columnas, ¿no? ¿Se acuerdan? La tabla de frecuencias. La primera columna van los datos organizados de menor a mayor y que esos datos pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. En la segunda columna, pues van las repeticiones de cada uno de esos datos y a eso se le conoce como frecuencia absoluta. En la tercera columna van los datos que son la frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos, y ahí nos da la frecuencia relativa. Entonces, los datos que nosotros vamos a necesitar para poder hacer este diagrama de sectores son los datos de la tercera columna, es decir, los que son en unidades decimales. Y esos datos a través de una fórmula matemática, es decir, cada uno de esos datos en decimales, nosotros los vamos a multiplicar por 360. Y eso a nosotros nos va a dar un valor en grados. Es decir, ese ángulo es el que nosotros vamos a tener que dibujar o graficar dentro de nuestra circunferencia o dentro de nuestro diagrama de sectores. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar entonces, vamos a construir entonces uno cualquiera, y de ahí entonces nosotros podemos calcular, podemos sacar para que podamos realizar estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, me voy a guiar con el ejercicio que trabajamos anteriormente. Voy a pausar aquí la grabación. Voy a traer el mismo ejercicio que trabajamos la otra vez. ¿Listo? Solo que a este dato le vamos a agregar otra columna que va a ser el de los grados. ¿Listo? El de los grados. Vamos a agregar una columna más acá, que esa es la que vamos a representar en el diagrama de sectores. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Aquí vamos a colocar las repeticiones de cada uno de esos datos. En este caso, entonces sería de la A, ya sabemos que son 4, de la H son 2, de la S son 2 y de la L siguen siendo 2. Luego aquí tenemos la frecuencia relativa, que es la división bueno, y de estos datos sabemos que son total, porque recuerda que nosotros dimos que la población en este caso era la granja de animales. Luego vimos que la muestra eran 10 vacas y la variable dijimos que era la raza, ¿no? Aquí ya está cada una de ellas, que cada una de estas letras significa la inicial de cada una de las razas, ¿no? Entonces aquí lo clasificamos. Tenemos el total es 10. ¿Listo? El total es 10. O sea, y eso nos da la misma muestra. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Luego dijimos que la frecuencia relativa, ¿qué era? Era la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos, o la muestra. Y eso a nosotros nos da 0,4
Aquí dimos que 2 dividido 10, eso nos da 0,2. Y pues como esos dos datos se repiten, entonces sencillamente pues copiamos los mismos datos. ¿Listo? Luego dijimos que la sumatoria de estos porcentajes tenía que ser igual a 1. ¿Listo? O un número cercano a 1, como estamos hablando con unidades decimales. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para calcular estos grados? Estos grados. Entonces, la fórmula dice que, recuerden que este dato es FI, este dato es HI. HI, ¿sí se acuerdan, no? HI. Entonces, para calcular los grados, ¿cómo se hace? Lo que se va a multiplicar es cada uno de esos HI se multiplica por 360. Y con eso ya nosotros lo podemos representar básicamente en nuestro diagrama de sectores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el primer HI? En este caso sería 0.4. Yo aquí pongo 0.4 por 360. Y eso me va a dar, yo por aquí tengo una calculadora a la mano, o si alguien tiene ahí, alguien que me colabore. Eso me da un ángulo de 144 grados. ¿Listo? ¿Listo? A ver, un ángulo de 144 grados. Luego aquí yo tengo 0.2, que es el segundo HI, o la segunda frecuencia relativa. Lo multiplico por 360 grados. Por 360 grados. Y eso me da 0.2 por 360. Eso me da 72 grados. 72 grados. Y como yo sé que este punto 2 aquí se repite, entonces sencillamente pues acá lo pongo grados, aquí pongo también grados. Como este punto 2 acá se repite, entonces sencillamente lo ubico en esta posición. ¿Listo? Ahora yo aquí tengo cada uno de esos valores, 144, 72, 72 y 72. Ojo, esta sumatoria de estos grados debe ser igual a 360. ¿Listo? Porque una circunferencia tiene un total de 360 grados y el diagrama de sectores se representa en, o sea, se representa en grados, o sea, se representa en la figura que es una circunferencia. Entonces, miren, si yo sumo 144 más 72 más 72 más 72, eso me da 360 grados. 360 grados. ¿Listo? Ahora sí, cada uno de esos valores son los que yo voy a representar en mi circunferencia. Entonces, cómo yo represento esos datos acá en mi circunferencia? Entonces, sencillamente voy a copiar esta tabla. ¿Listo? Voy a copiar esta tabla. Mira que aquí es la misma tabla la tabla de frecuencias. Solo que aquí le agregamos únicamente un dato más. Entonces, vengo a venir para acá para esto. Entonces, ¿cómo se grafican cada uno de estos datos? Sencillamente, yo trazo en mi cuaderno una circunferencia. Ay, perdón. Yo trazo una circunferencia. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, el transportador como tal, o sea, todos tienen un transportador, ¿cierto? ¿Conocen el transportador? Entonces, ustedes trazan su circunferencia y la circunferencia pues tiene un punto central. El punto medio de la circunferencia, que es la que me define pues el centro de la circunferencia. Los transportadores tienen un punto en el centro, que están marcados en grados. Ellos van o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El orden como ustedes lo tomen, no hay ningún problema. Igual ahorita les voy a enviar un video de cómo hacer para medir esos grados. ¿Listo? ¿Cómo hacer para medir esos grados? Entonces, sencillamente toman ustedes pueden trazar una línea imaginaria en la circunferencia que va a ser como la línea central,
como el punto de referencia. Algunos transportadores están completos, es decir, son completos a 360. Hay otros que únicamente tienen, miren, la mitad, es decir, 180 grados y 180 grados. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes toman el transportador en el punto cero y o sea, trazan la circunferencia. ¿Listo? Ponen la línea central como referencia y el transportador tiene un punto central. La idea es que ese punto central del transportador también se ubique en el punto central de la circunferencia que nosotros hemos marcado. Ese es como el punto cero. Y a partir de allí, ustedes empiezan a medir cada uno de estos grados. Entonces, por ejemplo, la primera medida, ¿cuál sería? 144 grados. Entonces, yo en mi transportador, ¿qué hago? Empiezo a mirar desde el punto cero. Él está marcado, él está marcadito. Entonces, usted empieza a marcar 144 grados. Entonces, por ejemplo, si yo sé que desde aquí hasta aquí es un ángulo recto de 90 grados, más o menos 144 grados me daría más o menos en esta posición. ¿Listo? Entonces aquí estaría desde esta línea, hasta esta línea, bueno, perdón, desde este punto, perdón, hasta este punto, aquí estarían los 144 grados. Aquí voy a marcarlo. Voy a marcarlo aquí. 144 grados. 144. ¿Listo? Aquí. Luego, entonces, ¿cuál va a ser el nuevo punto de referencia? No va a ser esta línea, sino esta línea central. Entonces, desde este punto hasta este punto, ¿qué tengo que marcar? Esos otros 72 grados. ¿Listo? Esos otros 72 grados. Igual yo ahorita les vi un video de cómo hacen para medir esos grados, ¿ok? De esta línea sería nuestra nueva línea cero. Entonces, ahí ubico nuevamente mi transportador, lo muevo, ubicando siempre el punto central del transportador junto con el punto central de la circunferencia. Y luego marco mis otros 72 grados. Entonces, aproximadamente en esta posición, aquí tendría 72 grados. 72 grados. Luego, ¿cuál sería el nuevo punto central o la línea cero? Esta línea de esta posición. Luego ubico mi transportador en el punto cero, junto con la línea que he trazado, y marco otra vez, mido los otros 72 grados. Y el espacio restante, como aquí hay otros 72, si ustedes lo miden, ahí les tiene que dar también 72 grados. Aquí sería 72. Y acá, otros 72. Y ahí entonces estaría representado nuestro diagrama de sectores. ¿Listo? E igual, yo ahorita le mando un video explicativo sobre cómo se hace para medir esos grados. Entonces, básicamente, el diagrama de sectores, entonces, ¿de qué se compone? Es sencillamente tomar los datos obtenidos en la frecuencia relativa y multiplicarlos por 360. Y eso se convierte a grados. Entonces, el diagrama de sectores básicamente es una representación en la circunferencia de sectores circulares o partes de o una parte de la circunferencia. ¿Listo? Ahora, de esta guía, muchachos, si ustedes ven aquí hay aquí un ejemplo, miren, es el mismo ejemplo de la novela anterior. Miren. Entonces, miren, y a partir de estos datos, ellos construyen, a partir de los datos que están dados inicialmente, ellos construyen toda la tabla, miren, donde para obtener el total de datos, pues sencillamente ellos suman las repeticiones, miren, aquí está 12 más 8, 12 más 8, 20, más 14, 34, más 6, 40. Aquí estaría el 40. Ahora luego, ¿de dónde sale este HI que vendría siendo la frecuencia relativa? ¿Qué es? Es divide la repetición entre el total de datos. 12 dividido 40, eso me da 0.3. 8 dividido 40, eso me da 0.2. 14 dividido 40, 0.35. Y 6 dividido 40, eso me da 0,15. Ahora, si yo lo quiero llevar a porcentaje, pues entonces ya tengo un porcentaje que, o sea, es decir, tomando como eso, al ser esa sumatoria, la unidad es 1 y eso se considera como el 100%. Entonces, por eso de aquí es donde sale cada uno de estos valores decimales tiene un porcentaje, un valor.
Pero entonces nosotros vamos a traer, como vamos a traer con ángulo, entonces básicamente entonces nos enfocamos en hacer esta conversión de estos datos de la frecuencia relativa a ángulo. Entonces por eso lo multiplicamos por 360. Y de aquí es donde ya se obtiene cada una de estas medidas acá. Ahora miren, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Hasta aquí, venga, perdón. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Voy a enfocar básicamente la construcción de esta tabla. O sea, en la parte del ejercicio que ustedes tienen que hacer. Entonces voy a tomar este ejercicio de acá. ¿Listo? Voy a tomar este ejercicio de acá, que es el taller, o sea, que sería la última parte que ustedes deberían hacer. Y me vengo para acá voy a pegarlo acá. ¿Listo? Voy a hacer el ejercicio número 1, el 20, el taller 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, vamos a ver, es una tabla. Vamos a ver, serían... ¿Cuántos datos tenemos? Ah, listo. Aquí. Entonces, aquí sería el dato. Luego aquí sería la frecuencia absoluta. Aquí sería la frecuencia relativa. Y acá sería, entonces, en el porcentaje, ¿no? O los grados, mejor, el grado. ¿Listo? Voy a hacer este ejercicio el 20. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el dato que es papel. Luego tenemos envase. Luego tenemos orgánico. Luego, aquí nos da la frecuencia absoluta de cada uno, es decir, la repetición. De papel que tuvimos, tenemos que el dato es 100. Luego tenemos que de envase es 150. O sea, o sea, primero tienen que construir la tabla como lo estoy haciendo aquí. Y de orgánico tenemos que es 250. Ahora, el total de la frecuencia, es decir, para saber la cantidad de datos en total, pues sencillamente tengo que hacer esa sumatoria. 100 más 150, eso me da 250. Y 250 más 250, eso me da 500. ¿Listo? Este dato es muy importante. Ahora, ¿cómo hago para obtener la frecuencia relativa? Pues sencillamente divido la repetición entre el total de datos. Entonces, 100 dividido 500. Entonces, vamos a ver, 100 dividido 500. Eso me da 0.2. Es decir, 100 dividido 500. Eso es igual a 0,2. 0,2. Luego tengo 150 dividido 500. Eso me da 0,3. 150 dividido 500. Eso me da 0,3. Luego tengo que 250 dividido 500. 250 dividido 500. Eso me da 0,5. 250 dividido 500. Eso me da 0,5. Ahora, si nosotros sumamos cada uno de estos porcentajes, eso me da igual a 1. Recuerden, ¿no?, que la frecuencia relativa, cada uno de esos valores decimales debe ser igual a 1. Entonces aquí me da 1. O sea que ahí está bien. Ahora, ¿cómo hago para convertir eso a grados? Es decir, cada una de las frecuencias relativas lo multiplico ¿por cuánto? ¿Por cuánto lo multiplico? Por 360. Porque esos son los datos que voy a representar en el diagrama de sectores. ¿Listo? De 0.2 por 360. Eso me da 0.2 por 360. Eso me da 72 grados. 72 grados. Luego tengo 0.3 por 360. Eso me da, vamos a ver, 0.3 por 360. Eso me da 108 grados. 108 grados. Y 0.5 por 360. Ay, perdón. 0 por 360. Eso me da 180 grados. 180 grados. Entonces, miren. Y la sumatoria de cada uno de ellos, eso me da un total de 360 grados. Entonces, miren, esta tabla ustedes tienen que construirla.
Miren, a partir de esos datos de aquí, construimos la tabla de frecuencias, miren. La tabla de frecuencias. Solo que esa tabla hay que agregarle un dato más. Si ustedes lo hicieron por aparte, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Y qué es lo que ustedes van a graficar en el diagrama de sectores? Pues sencillamente estos valores, estos porcentajes que aparecen aquí. Es decir, cada uno de estos grados. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos en el ejercicio de acá? ¿Listo? Obviamente aquí no está exacto. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya les hice el primer taller, la primerita. ¿Qué es lo único que a ustedes les faltaría? Graficar, que ya les voy a enviar el video de cómo hacer para graficar en grados. ¿Listo? Miren, vean, la primerita. ¿Listo? Y la segunda tabla pues la construyen igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer, muchachos? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues sencillamente, ya tenemos los insumos para terminar esta guía, la de gráficos estadísticos. ¿Listo? Únicamente nos faltaba este diagrama de sectores, que ahorita pues, les voy a enviar el video de cómo hacer para graficar porcentajes, para graficar un diagrama de sectores. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Chicos, estudiantes, Por mi parte no, profesor. los demás. No, profe.